Hola amigos, en esta ocasión vamos a revisar la cromatografía. La cromatografía es una técnica de laboratorio que nos permite separar las moléculas que están presentes dentro de una muestra. El objetivo es tener las moléculas independientes y así poder analizarlas para evitar interferencias que pueden existir dentro de la muestra con las moléculas que están ahí. Vamos a formar una columna cromatográfica. Para este ensayo lo que hacemos es tomar una columna de vidrio y la vamos a rellenar con un sólido. El sólido tiene un tamaño de partícula y es un sólido uniforme. Lo que vamos a hacer es formar un lecho con este sólido dentro de la columna de vidrio. La columna tiene una válvula en la parte inferior. No debe existir ningún espacio entre las partículas del sólido para tener un lecho uniforme. Por la parte superior voy a colocar un líquido. El líquido va a llegar al sólido, va a tener un contacto con el sólido y lo que va a hacer es buscar un camino entre los espacios que queden entre partícula y partícula hasta llegar a la parte inferior y salir por la boca de la columna. Como tenemos un lecho uniforme, el líquido va a buscar igual diferentes caminos uniformes por donde ir bajando poco a poco con un flujo constante. El líquido busca un espacio por donde pueda ir bajando y al final va a llegar hasta el fondo de la columna y salir por la parte inferior de la columna. Es decir, el líquido lo único que hace es entrar por la parte superior y salir por la parte inferior. Por lo tanto, lo que podemos decir es que entre el sólido y el líquido no existe ningún tipo de interacción. La química entre el sólido y el líquido es diferente, es decir, son químicamente dos sustancias diferentes. Para completar el sistema cromatográfico vamos a tener una muestra. En esta ocasión la muestra va a ser una muestra que esté en forma líquida. Y vamos a suponer que esta muestra está conformada por tres moléculas. Por la molécula que le vamos a denominar con la letra A mayúscula, otra molécula que le denominamos con la letra B y otra molécula que le vamos a denominar con la letra C. Entonces lo que vamos a hacer es colocar una cantidad pequeña de la muestra sobre el inicio del lecho, sobre el sólido. El flujo del líquido va a ser un flujo constante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Recordemos que el líquido lo que está haciendo es entrando por la parte superior y va buscando un camino hacia la parte inferior de la columna. El momento que colocamos una cantidad pequeña de muestra sobre el lecho, el líquido va a comenzar a arrastrar a la muestra a través del sólido. Es decir, la muestra también va a comenzar a bajar junto con el líquido a través del lecho que se formó con el sólido. Pero aquí sucede algo importante. Entre el sólido que está formando el lecho y la muestra que se colocó en la parte superior, sí existe una atracción. Y este fenómeno se conoce como adsorción. ¿Qué es la adsorción? Es un fenómeno físico-químico en que las moléculas que están conformando la muestra sienten una atracción que puede ser física o química en la superficie del sólido. Entonces, cuando se colocó la muestra en la parte superior y el líquido fue arrastrando esa muestra a través del lecho, va a suceder una adsorción entre el sólido y la muestra. Esa adsorción hace que las moléculas que conforman la muestra, que en esta ocasión se mencionó como la molécula A, la B y la C, sientan un poder de atracción con el sólido.
y la atracción va a ser diferente. La molécula A, vamos a colocar con el color rojo, la molécula A más el sólido tiene un poder de absorción. La molécula B más el sólido también tiene un poder de absorción. Y la molécula C más el sólido también tiene un poder de absorción. Sin embargo, el poder de absorción que tiene cada una de las moléculas con el sólido es diferente. Por lo tanto, el momento que la muestra es colocada y el líquido comienza a arrastrarle, las moléculas se van a separar por la diferencia de capacidad de absorción que existe entre cada una de las moléculas con el líquido. Vamos a suponer que la molécula A se va a quedar por aquí, ¿sí? Tiene un poder de absorción y se queda solamente por aquí. Le estamos pintando de color rojo para poder hacer la explicación. Vamos a decir que la molécula C se va a quedar pegada por la parte intermedia de la columna. Y la molécula B, vamos a decir en esta ocasión que llegó hasta la parte inferior, ¿sí? Entonces, el líquido que fue arrastrando la muestra a través del lecho formado por el sólido hizo que se separen la molécula A de la B y de la C en este orden. En esta ocasión la molécula A se quedó en la parte superior, la molécula C se quedó en la parte intermedia y la molécula B se quedó en la parte inferior. La diferencia de capacidad de absorción de cada una de las moléculas con el sólido hizo que exista esta separación. En este caso, ¿cuál es la molécula que tiene mayor poder de absorción? La que tiene mayor capacidad de absorción es la molécula A, ¿sí? Es la que tiene mayor capacidad de absorción. ¿Por qué? Porque el líquido, el momento que baja, no es capaz de arrastrarle una distancia considerable. En cambio, la molécula B es la que tiene menor capacidad de absorción, no tiene tanta atracción con el sólido, por lo tanto logra desplazarse una mayor distancia en su recorrido a través de la columna cromatográfica. La molécula C tiene una capacidad intermedia. Vamos a analizar la molécula A y la B. La molécula A tiene una mayor capacidad de absorción y por eso se queda pegada casi al inicio de la columna. La molécula B tiene una capacidad de absorción menor, una pequeña capacidad de absorción y por eso logra desplazarse. Con el paso del tiempo, por la parte inferior van a salir las moléculas. ¿Cuál será la molécula que salga primero? La molécula que va a lograr salir primero va a ser la molécula B. Va a ser la que salga en primer lugar. La molécula que salga en segundo lugar va a ser la molécula C. Y finalmente la molécula que va a salir en tercer lugar va a ser la molécula A. De esta manera hemos logrado separar a las tres moléculas. La A, la B y la C han sido separadas gracias al poder de absorción que existe entre el sólido y cada una de las moléculas que están conformando la muestra. Por lo tanto, vamos a copiar la diapositiva para poder hacer la explicación. Recordemos que entre el sólido y la muestra existe una interacción. Entre el líquido y el sólido no existe una interacción, las dos sustancias se repelen, ¿sí? Por lo tanto, vamos a colocar una propiedad que tienen las moléculas para poder diferenciarlos en la atracción que tengan o no, que es la polaridad. Recordemos que la polaridad depende de la estructura química de una molécula y nos dice si una molécula es afín con otra. Hemos aprendido en la química que lo no polar atrae a lo no polar, o también que lo polar más algo que también sea polar también siente un poder de atracción. Pero cuando nosotros tenemos una polaridad diferente, por ejemplo una sustancia que es no polar más una sustancia que es polar, no existe un poder de atracción, se repelen. El ejemplo más fácil de entender es el agua más el aceite.
Si tenemos un poquito de agua, que es un líquido polar, y de aceite, que es un líquido no polar, y los tratamos de mezclar, no se van a mezclar. Por lo tanto, vamos a decir para acá: al sólido que nosotros hemos formado, tenemos aquí, le vamos a poner un nombre. Se va a llamar fase estacionaria. Y le vamos a simbolizar con la letra F y la letra E mayúscula. Al líquido que tenemos aquí le vamos a llamar fase móvil. Y lo simbolizamos con la letra FM. Por lo tanto, entre la fase estacionaria más la fase móvil, habíamos mencionado que no existe ninguna interacción, por lo tanto su polaridad debe ser diferente. Si la fase estacionaria tiene una química polar, la fase móvil tiene que ser no polar. Tienen que ser de una química diferente para que no exista una interacción y el líquido lo único que haga es desplazarse a través del sólido. Por el contrario, vamos con el otro sistema, la fase estacionaria más la fase móvil. Si la fase estacionaria tiene una naturaleza no polar, la fase móvil tiene que ser de naturaleza polar, tiene que tener una naturaleza química diferente. ¿Cómo tenemos un sistema cromatográfico? El sistema cromatográfico está formado por la fase estacionaria, la fase móvil, y necesitamos la muestra que vamos a hacer la separación. En nuestro primer ensayo mencionamos que la fase estacionaria sí es polar, la fase móvil tiene que ser no polar. La muestra, ¿qué característica tiene que tener? La muestra tiene que tener una química similar a la fase estacionaria para que exista ese poder de atracción. Por lo tanto, si la fase estacionaria es polar, la muestra también tiene que ser polar. En el ejemplo número 2, la fase estacionaria es no polar, la fase móvil es polar. Por lo tanto, la muestra tiene que tener una química similar a la fase estacionaria. Es decir, en este caso, también tiene que ser la muestra no polar. Tenemos dos ejemplos. Uno en el que la fase estacionaria es polar y la fase móvil es no polar, y otro en el que la fase estacionaria es no polar y la fase móvil es polar. La cromatografía se divide en dos formas. En el ejemplo 1 que tenemos ese, vamos a decir que es una cromatografía de fase normal. Y en el sistema número 2, en donde tenemos una fase estacionaria no polar y la fase móvil polar, vamos a decir que tenemos una cromatografía en fase reversa. Y son los dos tipos de cromatografía que conocemos. Entonces, en resumen, mediante la cromatografía se puede hacer una separación de las moléculas que están presentes dentro de una muestra, a través de una fase móvil y una fase estacionaria. Entre la muestra y la fase estacionaria existe un poder de absorción que permite que las moléculas se vayan separando poco a poco. Síguenos en nuestras redes sociales para más información y espera nuevos videos de la cromatografía.